Ignacio, ya está habilitado, pueden compartir nuevamente y retomar, por favor. Ya está, doctor. ¿Ya? Continúen. Licenciado, continúo. Estábamos en la violencia patrimonial y económica y estábamos tocando el ejemplo de las personas seniles, las personas de la tercera edad, en donde las personas del núcleo familiar, en este caso los hijos, los yernos, los expropian de su patrimonio y su economía y los dejan a la deriva. Entonces, también hay una ley y se puede denunciar este caso. La violencia laboral es muy común. No es muy extraño. La diferencia es que en este ámbito laboral hay muchas personas que se quedan calladas, no denuncian por el simple hecho del temor a perder el trabajo. Esto sucede generalmente, es mayor el índice al sexo femenino. Violencia en el sistema educativo plurinacional. Esto se refiere no solamente al bullying que sucede entre niños, también establece la discriminación por el origen cultural o étnico. Entonces, esto establece y genera garantías para que todos los niños, y no solamente los niños, en cualquier estado de educación, sea a nivel profesional, el sistema básico, intermedio y medio. Esto es para garantizar que toda persona tenga el acceso a la educación. Violencia en el ejercicio político y del liderazgo de la mujer. Un ejemplo muy claro estamos viendo actualmente con la ex presidenta en transición, Yanine Áñez, que se le están vulnerando los derechos básicos y fundamentales. Y no solamente eso, se está haciendo violencia directa contra ella, como podríamos decir que hay daños psíquicos, psicológicos y mediáticos. Tanto así que ella hubo una tentativa de suicidio y no se está haciendo nada al respecto. El gobierno, como parte responsable, no está escuchando los reclamos internacionales. Entonces ahí podemos ver que hay una violencia psíquica contra la mujer. Violencia institucional. Todos sabemos que aún en Bolivia son muy pocas mujeres que llegan a ejercer cargos altos. Todavía vivimos en la etapa donde si no es hombre, la mujer no va a poder regir el tipo laboral o el liderazgo en cuanto a sus determinadas actividades. No solamente viene del hombre, también la mujer ya se constituye un poco machista porque ya desmerece su capacidad. Vivimos todavía en esa etapa donde la mujer también piensa que no es capaz de realizar un trabajo que posiblemente un hombre lo pueda hacer, o que tiene miedo a la reacción del sexo masculino al tratar de impartir un orden. La violencia en la familia. En este caso es directamente contra la esposa, la madre, de parte del cónyuge. Sabemos que hay muchos factores, no solamente contra la mujer, también los niños, pero el índice es mayor contra la mujer porque los factores pueden ser alcoholismo, economía, incluso estado mental, estado de estrés. El estado laboral de parte del cónyuge dicta mucho el ámbito en este aspecto. La violencia aumenta en un porcentaje por el consumo de bebidas,
la inaccesibilidad económica, alimentaria, el estrés. Y todos hemos visto con lo que ha pasado en la pandemia que hay muchas familias que se han desintegrado por no tener un lazo muy unido. El aspecto económico, postestrés traumático ha sido muy importante. Hay padres que se divorciaron porque no podían acceder a una alimentación o a tener un trabajo que genere un ingreso básico. La violencia contra los derechos y la libertad sexual es un tema muy controversial, un tema que todavía no hay una resolución exacta en cuanto a determinar unos pasos, un estudio o una guía determinando la posibilidad o el camino para poder solucionar la libertad sexual. Sabemos que todavía en Bolivia no hay tolerancia en cuanto a la libertad sexual. Todavía vivimos en una sociedad donde la libertad sexual solo determina entre un hombre y una mujer y se les hace a un lado a las personas homosexuales en este caso. Sus derechos, se violan sus derechos a elección, sus derechos a determinar su elección. Si nos vamos al ámbito familiar, hay en algunos lugares todavía que los padres determinan el matrimonio de sus hijos de una forma pactada. No hay una libertad de esas personas para elegir por sí mismas la decisión de casarse, con quién se van a casar y cómo quieren hacerlo. Todavía hay esto sucede en Bolivia, en lugares que todos conocemos, ya sea en el trópico, pueblos que todavía en Cochabamba se pacta los matrimonios desde corta edad de los menores. ¿Por qué? Por un intercambio económico o por garantizar la solvencia económica de la familia en ausencia de algún tipo de ingreso económico. Si tienen alguna consulta, por favor. En realidad, como podemos observar, la violencia es bastante amplia en nuestro medio y lógicamente la ley ha determinado estos tipos de violencia y esos mismos lógicamente deben ser identificados, deben ser claramente determinados para que en el momento la justicia pueda asumir acciones contra él o los agresores. Hay una crítica contra la ley 348, que es la ley conocida como la ley del feminicidio, en la cual, si se dan cuenta en el contexto mismo de la violencia, se presume o se establece de que el agresor es el varón. En muchos casos vemos que es cierto, pero la violencia no es propia de un género, sino de una actitud o de una circunstancia en la cual cualquier persona puede ser agredida, ¿no? Puede ser víctima. Y en estas circunstancias tenemos que ver cómo determinar una agresión física. Sabemos muy bien que la lesionología va a determinar qué tipos de agresiones o maltratos ha recibido una persona, porque son físicos, corporales. El psicológico ya es más de una rama especializada, como es la psicología o la psiquiatría, dependiendo de las circunstancias propias, que también va a buscar determinar el daño emocional que tiene esta persona, ¿no? Cuando
hablamos de la violencia sexual, también vamos a poder determinar si ha habido una agresión sexual, si se ha obligado a una persona a tener relaciones sexuales. Estaríamos hablando de claramente una violación, porque sabemos que dentro del matrimonio, dentro de una relación, también existe lo que es la violación, ¿no? Y así sucesivamente podemos ver y determinar que en varios aspectos de la violencia, la medicina legal va a ser la rama del conocimiento humano que va a coadyuvar a identificar cada uno de estos tipos de violencia y, lógicamente, también va a ayudar a que la víctima pueda demostrar esta agresión. Es un poquito para aclarar. Si tiene algo para ampliar, por favor, continúe. Bueno, simplemente acotando a todo lo que usted dijo, licenciado, eh, el medio está planteado con estas 16 incisos para poder denunciar. Lo importante y lo ausente al mismo tiempo es la ausencia de la víctima en cuanto a la denuncia. No sé si, no, es muy escaso o es muy poco probable que una víctima haga denuncia. Entonces, en este caso entra una tercera persona, ya sea familiar o extrafamiliar, pero lo importante sería fomentar la denuncia para formalizar la denuncia y el delito, para poder tipificarlo. Sí, es cierto, lastimosamente mucho de la violencia física, psicológica, sexual, laboral, o cualquier tipo de violencia que hemos estado viendo, hoy en día, por los tapujos de la sociedad, por el qué dirán, por el resguardo muchas veces de ciertos elementos como la estabilidad laboral, familiar, etcétera, no son denunciados. Lastimosamente quedan en las estadísticas negras de lo que es la violencia. Especialmente cuando hablamos de la violencia sexual, ¿no? Se dan muchos casos de violencia sexual dentro del entorno familiar. Agresores son familiares, incluso se han dado casos en los cuales ha salido a la luz pública que los mismos progenitores son los agresores sexuales. Entonces, este hecho se vuelve un secreto de la familia, ¿no? Pero lógicamente esto va causando daño. ¿Algún comentario más? ¿O pueden continuar, por favor? Continuamos con la exposición, licenciado. Exacto, ahora continuamos, doctor. Quisiera hacer más hincapié en la violencia psicológica, porque hablando sobre la violencia psicológica, creo que es la que realmente de donde parte todo, ya que por el hecho de su forma como tal, que normalmente no es agresiva, empieza desde ahí. ah, Empieza desde el enamoramiento, desde crear una dependencia hacia la pareja, y es por eso, aparte del tabú familiar y del hecho social, del qué dirán, como ya mencionaron nuestros compañeros y el doctor, sobre el silencio cuando existe violencia familiar o algún tipo de violencia sexual dentro de la familia, eh, es por el hecho social de qué dirán, ¿no? Pero empieza, desde mi perspectiva, desde la violencia psicológica, ya que ese tipo de violencia se da desde que ya andan en pareja de novios, no necesariamente cuando se han casado, cuando están conviviendo juntos, ya que es la más fácil y la que rara vez a una persona se puede dar cuenta, porque va de poco en poco. Entonces, y la dependencia que se va generando, bueno, bueno, vemos, ¿no? Hasta por los mismos chistes o el dicho de me pega porque me quiere. Llegan a ese punto
de que han sido tan vulneradas psicológicamente que tienen ese pensamiento, ¿no? Me pega porque me quiere, me cela porque me ama, me revisa mi celular porque es una forma de decir que me quiere, no me deja salir con mis amigos porque él sabe cómo son los hombres y él sabe que esto es muy común. Él sabe que no tienen las intenciones bonitas porque él es hombre. Entonces, desde ahí empieza y gracias a que no es tan notable para la pareja, no es como que un golpe, van permitiendo y de poco a poco van pasando a otro tipo de violencias, como una violencia sexual, una violencia contra la libertad sexual de la persona porque ella no quería no sé, tener relaciones en ese momento, después violencia en la familia, por el hecho de que se mantiene callada por cualquier tipo de agresión verbal o incluso física, por el hecho de ya que crea una dependencia y ahí se puede juntar la patrimonial y económica, porque ya empieza a decir, ok, ¿qué voy a hacer si esa persona se me va si yo soy dependiente de ella? De la violencia laboral, bueno, igualmente, como Fernando mencionó, es algo trágico, ¿no? Por el hecho de que muchas personas no denuncian. Y las que son más afectadas son las mujeres por el hecho de toques impúdicos, tipo de maltratos o por el hecho de no poder subir, que esto va justo con la violencia institucionalidad, de no poder subir de cargo si es que no hacen algún tipo de favor sexual. Entonces, es bastante complicado y en nuestra realidad social, pues, pasa estas situaciones. Y bueno, ahora continuamos con la violencia en la familia. La violencia en la familia es un fenómeno social que ocurre dentro de una familia, que ocurre en casi todos los entornos y en los países del mundo, y se define como el uso intencionado o repetido de la fuerza física o psicológica para controlar o manipular, atentar contra algún integrante de la familia. Esta violencia puede ser manifestada también como abuso psicológico en el hogar. La violencia familiar o doméstica es un tipo de abuso que se presenta cuando uno de los integrantes de la familia incurre de manera deliberada en maltratos a nivel físico, emocional, hacia otro. Aquí poniendo un paréntesis, también así estamos hablando de la violencia hacia la mujer, pero también existe violencia familiar hacia los hombres y hijos. La violencia familiar ocurre generalmente en el entorno doméstico, aunque también puede darse en otro tipo de lugares, siempre y cuando se encuentre involucrada a dos personas emparentadas por consanguinidad o por afinidad. En las situaciones de violencia familiar existen dos roles, uno activo del maltratador, como explicaba nuestro compañero Fernando, y otro pasivo, que es el que sufre el maltrato. El maltratador suele ser una persona que impone su autoridad, fuerza física o poder para abusar sobre otro miembro de la familia. Los abusos por lo general están constituidos por agresiones físicas, imposiciones o malos tratos y pueden ocasionar daños físicos como hematomas, fracturas óseas o psíquicos como depresión, ansiedad, baja autoestima y aislamiento social. Específicamente en estos dos puntos hablamos no solamente de la agresión hacia la mujer esposa, sino también hacia los hijos, ya que también se ha dado casos en las noticias recientemente de cómo una mujer pega a sus hijos hasta el cansancio, tipo, o noticias sobre el estilo. Y eso, aparte de causar fracturas y hematomas, causa estos daños psicológicos, ¿no? Como una depresión, ansiedad, una baja autoestima, un aislamiento social de los niños. O, en este caso, de la pareja la cual está siendo agredida. En la clasificación de la violencia podemos ver violencia física, emocional y violencia sexual. En la violencia física es aquella donde el individuo se impone a u otro por el uso de la fuerza, infligiéndole daños corporales leves o mayores que no requieren atención médica u otros más graves, como fracturas óseas, hematomas, hemorragias y quemaduras. En este tipo de violencia muy grave, este tipo de violencia es muy grave, ¿no? Ya que atenta contra la integridad física de la persona y en casos extremos puede conducir a la muerte, como se ha visto en las noticias, ya pasando de violencia familiar física a feminicidios. La violencia emocional. La violencia emocional implica una serie de conductas que pueden incluir
el maltrato verbal, el abandono o el rechazo, la intimidación, el chantaje, la manipulación y el aislamiento. Por eso mencionaba que no solamente la violencia psicológica o la violencia emocional va con el hecho de gritos, etcétera, sino que va con esto, ¿no? Intimidación, chantaje, manipulación para que la persona termine haciendo lo que el victimario quiere o desea, con tipos de chantaje económico o incluso, poner un paréntesis fuera de lo familiar, con chantajes para subir de cargo, que si no haces esto, que tarjeta cuerpo matic, tipo de insinuaciones, ¿no? Por lo general, la víctima es sometida a fuertes regímenes de humillaciones, insultos o descalificación, afectando su autoestima y su autoconfianza, generando comportamientos depresivos. También en este hecho, y me olvidé mencionar, en los colegios, pasa que ya existe como estereotipos del hecho de que no, es que tú eres mujercita, tú no puedes hacer ese tipo de deportes. No, es que tú eres mujercita, tú tienes que jugar así, tú eres mujercita, tienes que vestirte así. Entonces también va ligado a este tipo de maltratos. Después la violencia sexual. Ocurre cuando una persona es forzada a tener contra su voluntad cualquier tipo de contacto o relación sexual. Se manifiesta a través del acoso y el abuso, la violación o el incesto. Este tipo de agresión es muy grave, pues perjudica fuertemente la estabilidad emocional de quien la padece y también trae problemas psicológicos a futuro. Hay casos en los cuales personas, niñas han sido violadas e incluso llegan a generar doble personalidad o múltiples personalidades por el hecho de protegerse. Bueno, es una forma de protección del cerebro para, bueno, para en ese momento ponerse como capas, una burbuja en exterior y olvidar lo que está pasando. Después, círculo de la violencia. El círculo de la violencia es un concepto desarrollado por la psicóloga norteamericana Leonore Walker, quien en su obra de Battle Woman planteó que la violencia contra las mujeres aumenta de forma cíclica o en espiral ascendente, especialmente ejercida por sus parejas. La violencia conyugal, que va conjunto con la violencia psicológica. La violencia opera por ciclos. Existen tres fases en las que se produce y reproduce la violencia: acumulación de tensión, estallido de violencia y luna de miel. La articulación de estos momentos da origen a lo que conocemos como círculo de la violencia. La fase de tensión, acumulación de tensión. Esta dura usualmente por un periodo de tiempo, tal vez semanas o meses. Crece el estrés y derrumba la comunicación. Los abusadores a menudo abusan verbalmente de sus parejas e incidentes menores de violencia pueden ocurrir. Y ahí es donde va cómo se van acostumbrando, que al principio, como mostramos aquí en la fase de tensión, son incidentes menores, hechos que la persona por el amor o por el apego emocional eh, tiende a no tomarlos en cuenta porque son incidentes menores, un error que cualquier persona podría cometer, teóricamente. Las víctimas sienten un peligro creciente y con frecuencia se refieren a estos sentimientos como si estuvieran pisando huevos. Durante este periodo, tratando de anticiparse al humor del abusador, familiares y amigos pueden negar o minimizar el peligro de la etapa. Aquí también podemos ver cómo los familiares y los amigos, cuando preguntan sobre este tipo de red flag, como le llaman, o banderas rojas, minimizan el peligro. No, no, es que es así, es que es su carácter, no es que ha trabajado hoy día, está muy estresado, es por eso que te ha empujado, o es por eso que te ha gritado. Entonces, bajan el umbral de dolor, se podría decir, para que en este caso la víctima no se dé cuenta realmente de lo que está pasando. Después la fase aguda o de crisis, estallido de la violencia. Esta fase, la tensión ha aumentado y finalmente estalla la violencia. Este es un periodo explosivo e impredecible, que usualmente perdura entre 24 y 72 horas, lo cual puede resultar en lesiones serias e incluso la muerte. El incidente es un producto de estado emocional del abusador o un evento externo, en vez de algo que la víctima haya hecho. Durante este periodo, la víctima realiza acciones para sobrevivir el abuso. Estas pueden incluir la acomodación a las demandas del abusador o tratar de escapar. La fase de calma o luna de miel, que esto es lo más chocante, ¿no?
Después de la fase de crisis violenta del ciclo, el abusador pasa un periodo más calmo que a veces es denominado como la fase luna de miel. Esta fase puede durar desde días a semanas, incluso meses. Durante esta fase, el abusador puede mostrar arrepentimiento, suplicar para su perdón y prometer que esto nunca volverá a pasar, poniendo excusas de que, como mencionaba, no es el trabajo, es el estrés que me produce, es que tenemos deudas, y etcétera, etcétera. La víctima quiere creer que esto es verdad por la dependencia emocional ya creada. El abusador puede lucir vulnerable, causando en la víctima un sentimiento de culpa y responsabilidad por el bienestar del abusador. En esto podemos observar que es tan increíble que la víctima empieza a sentir culpa por el hecho de lo que ha pasado. Es como que, él me ha querido pegar, ha sido mi culpa, yo no he entendido que él estaba estresado, que ha llegado del trabajo, que no tenía tiempo y ahora empezó a molestar con mis charlas y con mis peticiones, ¿no? La víctima puede sentirse agotada y los niños pueden convertirse en cuidadores, tomando la responsabilidad de mantener la paz. Al principio, ahí es como mencionábamos también a Fernando y Alejandro, que los niños también tienden a tener problemas psicológicos por el hecho de estar en este ámbito familiar, ¿no? Al principio, familiares y amigos pueden recibir esta etapa queriendo creer que la violencia no ocurrirá, pero realmente esto no es el caso. O sea, realmente sí va a ocurrir de nuevo. Si una vez pasó, va a pasar dos veces. Un periodo de tiempo puede haber cambios en el ciclo. La fase de luna de miel puede volverse más corta y la tensión y la violencia puede aumentar. Algunas víctimas declaran que nunca han experimentado un abusador arrepentido o amoroso, sino que simplemente ven una disimulación, una disminución de la tensión antes de un inicio de un nuevo ciclo. Cuando se inicia el ciclo, la víctima comienza a entrar y salir de la relación. A menudo se necesitan muchos intentos para tomar una decisión final y salir definitivamente de la relación violenta. Los sentimientos de la culpa, inseguridad y preocupación por el bienestar de los niños juegan un rol importante en el proceso de la toma de decisión de la víctima. Eso también se va por el hecho social de cómo una madre soltera va a criar, por el hecho del económico. ¿Cómo voy a criar a mis hijos si él es el que sustenta mi economía? Entonces, es muy interesante, ¿no? La violencia contra la mujer. Las Naciones Unidas define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer. Incluyen las amenazas tales como los actos de coacción o la privación de libertad arbitraria, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Como podemos ver en este recuadro, ¿no? La violencia contra la mujer adopta muchas formas, entre ellas las siguientes, ¿no? La violencia de pareja, incluyendo el maltrato físico y sexual emocional, la violencia sexual, incluida la asociación de conflictos, los matrimonios forzados y precoces, como mencionó nuestro compañero Fernando, el tráfico y trata, la mutilación genital femenina, que eso se practica en algunas culturas, especialmente africanas, para que va contra la libertad sexual de la mujer, ya que no permiten el disfrute, ya que la mutilación va por ese hecho, para que la mujer no tenga el disfrute que tendría una mujer sin la mutilación. Asesinatos por honor. Bueno, la forma más habitual de violencia sufrida por las mujeres es la violencia de pareja. ¿Y por qué es la más habitual? Por el hecho, como mencionábamos a un principio, es psicológico y por ende no se siente tanto. Y va por esa etapa, como la psicóloga mencionó, que primero, y eso es algo del conductismo, primero es bonito, después es una agresión suave, después es una fuerte y después es un arrepentimiento. Entonces la persona, al estar en ese círculo, ah, tiende a generar empatía e incluso culpa hacia el agresor. Entonces se echa la culpa, entonces por eso dura tanto. La violencia contra la mujer repercute gravemente en su salud, puede causar la muerte, lesiones físicas, embarazados no deseados, abortos inducidos, infecciones de transmisión sexual, incluida la del VIH-Sida, depresión, trastornos de estrés postraumáticos, uso nocivo de tabaco y drogas y alcohol. El impacto económico, el costo económico de la violencia de pareja y sexual para los países es muy elevado. Ello incluye la provisión de servicios de salud sociales y jurídicos, así como los ingresos perdidos.
También la violencia contra la mujer afecta a toda la familia. Los niños están expuestos a la violencia infligida por las parejas en el hogar, tienen más posibilidad de ser víctimas de maltrato, no recibir atención sanitaria, tener problemas de conducta emocional y escolares. En la adolescencia también puede generar el uso de alcohol y drogas de forma nociva, fumar y tener relaciones sexuales sin protección. Los adultos que se criaron con violencia en el hogar presentan una mayor tendencia a cometer o sufrir actos de violencia infligida por la pareja. ¿Esto por qué? Porque por el hecho de haberse criado en una familia así, tienden a asociar que es algo común y que es normal que pase eso en su relación. E incluso hay personas que cuando estoy hablando personalmente con casos psicológicos alguna vez, vimos a personas que, que han sufrido violencia en una pareja, una expareja o en la familia, y cuando encuentran una pareja la cual no realiza ese tipo de actos, se sienten incompletos, como que les hace falta a que les revisen el celular, o sea, ya con un tratamiento psicológico eso se arregla, ¿no? Pero es increíble cómo el hecho de haber recibido en la niñez con una expareja este tipo de abusos tienden a que la persona cambie y piensa y normalice este tipo de comportamientos y actos. Y ahora vendrá nuestro compañero Javier. Estamos a 7 minutos, casi 8 minutos, por favor. No sé si les alcanza el tiempo, vean. Yo creo que sí. Prosigamos. Buenos días, compañeros y docente. Ok, feminicidio. Definiéndolo así, hacemos referencia a un tipo de homicidio. Hacemos referencia a un tipo de homicidio específico en un varón que asesina a una mujer, chica o niño por ser sexo femenino. A diferencia de otros tipos de asesinato, los feminicidios suelen ocurrir en el hogar como consecuencia de violencia de género. El feminicidio es la manifestación más extrema del abuso y la violencia de hombres hacia las mujeres se produce como consecuencias en cualquier tipo de violencia de género, como pueden ser las agresiones físicas, violaciones, la maternidad forzada o la mutilación genital. Siguiente diapositiva. Acotando, las motivaciones, según Diana Russell, algunas son motivaciones principales para estos asesinatos son la ira, el odio, los celos y la búsqueda de placer. Otras variables que Russell ha mencionado que considera relevantes son la misoginia, el sentido de superioridad de género y la concepción de las mujeres como posesión. Estas variables se transmiten culturalmente y favorecen a la violencia de las mujeres. Esta de la parte que se transmite culturalmente lo podemos ver en los feminicidios de Bolivia que ahorita voy a estar tocando. Por otro lado, los asesinatos de mujeres en el ámbito de pareja también están ligados estadísticamente al consumo de alcohol o de drogas o por otra parte del homicidio. Si bien estas acciones no pueden ser atribuidas solamente como un fenómeno puramente bioquímico. Siguiente diapositiva. Clasificación de feminicidios. La creación de este tipo de feminicidios y tipo de asesinatos de mujeres es fundamental en este campo para comprender el distinto alcance de la violencia de los hombres que ejercen sobre la mujer en cualquier asesinato contra una mujer. Está marcado por la inseguridad, por la escalada de violencia, por situaciones al límite. Según los tipos de feminicidios que se produzcan, deberán generarse políticas distintas en prevención y sanciones de estas dichas prácticas. Siguiente diapositiva. Tenemos diferentes clasificaciones, dando diferentes ejemplos. El feminicidio íntimo es el asesinato cometido por un hombre quien la víctima tenía o había tenido una relación o vínculo íntimo. Marido, ex marido, novia, amiga, conocida o rechazo en entablar una relación íntima. Y dando un ejemplo para Ana Carcedo y Monserrat Zagot, el feminicidio íntimo es el asesinato de mujeres cometidos por hombres quien la víctima tenía o tuvo una relación personal, familiar, de convivencia a fines de esto. Feminicidio no íntimo, aquel asesinato cometido por un hombre desconocido con la víctima que no tenía ningún tipo de relación. Agresión sexual, calumnia en el asesinato de una mujer a manos de un extraño. También consideramos que el feminicidio no íntimo en el caso del vecino que mata a su vecina sin que existiera entre algún tipo de relación o vínculo. Feminicidio infantil, el asesinato de una niña hasta los 14 años de edad, cometido por un hombre en el contexto de una relación, responsabilidad de confianza o poder que le otorga su situación adulta sobre la minoría de edad de la niña. Esta violencia es sistemática, se produce en diferentes relaciones
diferencias de poder entre hombres y mujeres, entre adultos y menores. Sin embargo, es el hombre quien ejerce mayormente estas consecuencias fatales. Siguiente diapositiva, por favor. Feminicidio familiar, el asesinato que se produce en el contexto de una relación parentesca entre la víctima y el victimario, feminicidio en ocupaciones estigmatizadas, asesinato de una mujer por su ocupación, por el trabajo que desempeñan. Bajo este criterio se encuentran aquellas mujeres que se encuentran en clubes nocturnos o bares. Feminicidio por conexión, cuando una mujer es asesinada en la línea de fuego por un hombre que intenta matar a otra mujer, en sí podríamos decirlo fuego como cruzado. Puede tratarse de una amiga, una pariente de la víctima, madre, hija u otro. Siguiente diapositiva, por favor. Feminicidio por prostitución, el asesinato es el asesinato de una mujer que ejerce la prostitución cometido por uno o por varios hombres. Este tipo de tipología, esta parte de tipología de los casos por los que los victimarios asesinan a una mujer por motivos, por el odio, inclusive por la misoginia, que despiertan esta condición de prostitución de la víctima. Feminicidio por trata, la muerte o el asesinato de una mujer que se produce en una situación de sometida y privación de la libertad de la mujer, víctima de situación y trata de personas. Por lo que entendemos, tal como lo ha señalado la ONU, la capacitación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de mujeres y niñas recurriendo a la amenaza o el uso de fuerza u otras formas de coacción, ya sea rapto, fraude, engaño, abuso de poder, concesión, recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de la mujer o de niñas con fines de explotación sexual, inclusive salarial, si no estoy equivocado, y otras formas, como también mencionando la prostitución, a los trabajos en sí forzados o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas de la esclavitud, la servidumbre de la extracción también de órganos, mencionando el tráfico de órganos. Feminicidio por tráfico, el asesinato de mujer víctima de una situación de tráfico ilegal de inmigrantes. Siguiente diapositiva. Feminicidio transfóbico, la víctima es asesinada por una mujer transexual y de los victimarios lo matan por su condición, identidad transexual, odio o rechazo de la misma. Feminicidio lesfóbico, la víctima del asesinato es por una mujer lesbiana y a los victimarios lo matan por su orientación o identidad sexual, odio o rechazo de la misma. Feminicidio racista, el asesinato cometido contra una mujer por su origen étnico o sus rasgos fenotípicos por odio o rechazo hacia los mismos. Feminicidio, feminicidio por mutilación genital femenina, cuando la mutilación genital que se practica a una mujer y niña se acaba en esta. Nos basamos en la definición que había amplificado la ONU. Perdón, la OMS comprende todos los procedimientos consistentes a la resección parcial o total de los genitales externos femeninos, así como otras lesiones de los órganos genitales femeninos por motivos no médicos. Esto incluye clitorotecnia, resección parcial o total del clítoris, extinción, resección o parcial o total del clítoris y los labios menores, con o sin extinción de los labios mayores. Infubulación, estrechamiento de la abertura vaginal para crear un sello mediante el corte y la recolocación de los labios menores. Doctor, nos queda un minuto. Le estaba planteando si es que podría grabar esta parte y se le podría enviar y lo podríamos subir a la plataforma. No sé si es que le parece, ya que ya no nos queda mucho tiempo. ¿Cuántas diapositivas les quedan? 2, nada más. Yo creo que serían unos 2 minutos en grabar mi parte y se lo envío y lo puedo subir a la plataforma de Moodle, como también lo puedo subir en el grupo de WhatsApp. No sé si le parece. Ya, haremos eso. Una recomendación, por favor. Voy a habilitar a plataforma para que suban justamente las exposiciones que hemos estado realizando. Vamos a coordinar, por favor, previamente los encargados de grupos. Por favor, un mensajito de texto, mándenme, haciéndome el recuerdo cuáles han sido los temas que han expuesto. Por favor.